Hoy estamos en 1 Juan 4, los primeros 6 versículos. Cuando miré este pasaje estaba pensando que es un pasaje quizás relativamente corto. Miré el resto del capítulo y no es muy largo, pero sí parecía que tocaba con dos temas bastante distintos. Entonces sentí que quizás mejor indagar un poquito en el tema de hoy, los primeros 6 versículos, y vamos a estar viendo unos pasajes que se conectan y que hablan de estos pensamientos. Hemos estado hablando mucho de cómo el amor muestra nuestra creencia. La semana que viene vamos a volver a eso, pero tenemos un receso. Hoy vamos a hablar acerca voy a tirar una palabra en inglés y a ver quién me dice qué significa esto o cuántos lo oyen. Fake news. ¿Le suena? Fake news. Noticias falsas, exactamente, noticias falsas. ¿Qué tan? Eso es como el boom, ¿no? Ahí vemos gente diciendo que si eso es falso, no es falso. Algunas de nuestras redes sociales nos dicen que quizás no es verdadero. Un montón de cosas, ¿no? El fake news, las noticias falsas. Mi pregunta sería esto: ¿las noticias falsas se inventaron desde el internet? ¿O tienen tiempo, ¿no? Tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito del fake news, de las noticias falsas. En este pasaje, en esos 6 versículos, Pablo habla sobre las enseñanzas falsas, los falsos maestros. Y quiero que quizás empecemos a crear como una perspectiva, y creo que voy a usar el término orgánico o quizás más integral, a cómo vemos esas cosas, no tanto como una fórmula exacta, sino como elementos que nos apuntan. Y también recordando que, como los pasajes van a decir, que tenemos al Espíritu también que nos ayuda y nos guía de esa manera. Empezando en el versículo 1 de este pasaje, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Juan está diciendo aquí claramente que no toda la enseñanza que vamos a oír, no todas las cosas que alguien quizás nos va a traer, va a ser algo que concuerda con la Biblia, que está alineado, que es la palabra de Dios, aunque muchas veces personas van a decir que es así, ¿no? Van a usar esa presentación. Vengo a hablarles de la palabra de Dios. ¿No? No todo es de parte del Espíritu, no todo es parte de Dios. Y entonces él dice, debemos que ponerlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Una cosa que vamos a ver claramente es que la enseñanza de Dios tiene que armonizar con su palabra. ¿No? Si alguien dice, ok, Dios dice tal cosa, no puede estar en contradicción, no puede estar peleado con lo que la palabra de Dios nos dice. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar, sabiendo que eso es una realidad, eso es algo que ocurre. Y después tenemos que estar listos para poder evaluar, para poder probar, como él dice, este espíritu. Versículo 2 y 3 dice: esa es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Y aquí es una de las respuestas. Dice: si una persona que afirma ser profeta reconoce que reconoce que Cristo vino en el cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Ok? Él está diciendo, una persona que realmente es del Señor va a afirmar la realidad de que Jesucristo, el Salvador, es un término que está hablando del elegido de Dios, el Mesías, Jesús, el Salvador, vino en un cuerpo humano. Dice, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. O sea, versículo 3 nos dice, si hay una persona que está enseñando verdad de Dios, está enseñando, diciendo, esto es la palabra de Dios, sea escrita o sea algo que he recibido, pero no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Entonces es un punto por el que podemos empezar. Esa persona realmente está afirmando la verdad sobre Jesús, sobre quién es Él, que Él fue enviado del Padre, que es el Hijo del Padre, que es el que vino para salvarnos.
Dice, tal persona tiene el espíritu del anticristo. Recuerda, hemos hablado sobre ese término, sobre este concepto del anticristo que va en contra de, aunque sabemos que muchas veces, quizás intentan pintarse como parte de, como algo que está conectado, pero realmente no lo es a la fe cristiana, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Es interesante si leemos ese primer versículo 2 ahí arriba, dice, si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Es quizás como una declaración interesante, ¿no? El hecho de que, porque ¿cuántos de nosotros aquí pensaríamos, bueno, Jesús, claro, que estamos celebrando en la Navidad, ¿no? No es que nació como un bebé y humano y creció. ¿Y cómo es que comió con sus discípulos? ¿Y cómo es que lo ejecutaron en una cruz? ¿De qué estamos hablando aquí? Interesantemente, seguramente una de las cosas con las que está tratando, y tengo aquí un dibujo representando si no me equivoco con es un hombre por el nombre, bueno, es Marción, pero está reunido con lo que hubiera sido la persona que él seguía, que era Pablo. Marción es un hombre que nace alrededor del 65 y entonces se hubiera conectado a Pablo hacia el final de su vida y era un discípulo de Pablo, pero llegó a tener unos pensamientos un poco diferentes. ¿A alguien le suena? No está en la Biblia, esto es algo que sabemos por la historia y por la historia de la iglesia. ¿Alguien recuerda qué tipo de pensamiento tenía Marción? ¿Alguien recuerda? Marción era una persona que caería bajo un grupo amplio de que se hablaría de los gnósticos. El gnosticismo, no representa a todos, pero el gnosticismo simplemente es el concepto de tener gnosis, conocimiento, ¿no? Y la idea realmente es conocimiento que otros no tienen, ¿no? Entonces, conocimiento quizás oculto, conocimiento que es solo para algunos, ¿no? Entonces, y eso es algo que no es ni nuevo ahora, porque sigue existiendo, y no era nuevo entonces, tiene mucho tiempo de venir, ¿no? Y realmente, vamos a apuntar, quiero que pensemos en esto, en muchas de las cosas va a apuntar a la idea de cuestionar la veracidad de lo que Dios está diciendo. Es decir, aquí hay un concepto que Dios dice que es así, podemos pensar en quizás Génesis capítulo 3, Dios dice las cosas son así, pero la serpiente dice, ¿está seguro que Dios no le está ocultando algo? Que no hay un conocimiento que usted no tiene. Y el cuestionamiento empieza, ¿no? Bueno, el cuerpo de él, para no meternos en muchos problemas, Marción de Sinope 85 AD, él tiene unos pensamientos interesantes, agarra lo que Pablo enseña, más que nada él solamente respeta el canon de las cartas que escribió Pablo, rechaza casi el resto de lo que nosotros consideraríamos el Nuevo Testamento, porque nos alinea bien a su pensamiento, pero una de las cosas que él promueve es el concepto de que lo físico es malo y lo espiritual es bueno. ¿Ok? Entonces tenemos, lo espiritual siempre es bueno, pero lo físico siempre es malo. Pero lo lleva más allá, lleva a cuando habla de la creación, habla de que hay un conflicto, de que Elohim es el Dios que conoce Israel, que es un Dios bueno, pero hay un Dios malo. Él se llama Yahweh. Yahweh está peleado con Elohim. Y usted está diciendo, suave, pero no eran dos nombres para el mismo Dios. Y bueno, la Biblia nos decía que sí. Pero él está tejiendo un pensamiento en el cual hay un Dios bueno que es espiritual. Está en el espíritu, es bueno, es bello, es todo bueno, es luz. Y luego este Dios malo, Yahweh, o el que llamamos Jehová, a veces en español, es el que crea lo material, lo malo. Entonces tiene un entendimiento de que, bueno, entonces Jesús realmente nunca pudo ser físicamente un hombre, porque si Jesús es el Hijo de Dios, y ojalá no los confunda mucho, pero quiero que vean cómo el pensamiento pasa. Si Dios tiene su hijo no puede ser físico porque lo físico es pecaminoso, es malo, es corrupto. Entonces solamente se percibía como que era humano. Y hay varias versiones de esto, de falsas creencias.
que Dios poseyó a un hombre y después lo dejó, pero como no podía morir, entonces cuestionan la muerte. La muerte no fue una muerte literal, física, aunque sabemos que fue así. La Biblia nos enseña y es importante. Es importante la doctrina, es importante la teología, el hecho de que Él sufrió en la cruz, de que cumplió todas esas profecías sobre su sufrimiento, sobre su muerte. Pero Él está poniendo en cuestión. Pero está agarrando partes de la Biblia, ¿no? Se está promoviendo como un cristiano y después contando estas falsas noticias. O sea, fake news, ¿no? Y tejiendo. Y cualquier cosa, a veces cualquier buena mentira tiene mucha verdad, ¿no? Y después metemos ahí el punto clave. Entonces, esto es solo un ejemplo. Y estas cosas, este pensamiento, no lo inventa él, ya existe. Yo creo que Juan está luchando, esto es hacia el final de su vida también, está luchando con este movimiento, un movimiento que está intentando entrar en las iglesias y decir, claro que sí, Jesús, pero recuerden, Jesús no tiene un cuerpo físico, bla, 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 bla. Y empiezan a desmantelar partes esenciales del Evangelio, de la Biblia. De lo cual, si leemos los registros de ese tiempo, de los padres de la iglesia, de las controversias que hubo, ellos pelearon muy fuertemente contra ellos. Justo Martí, Tertuliano, Ireneo, todos ellos denuncian abiertamente. Esos son padres del segundo siglo de la iglesia, personas que estaban escribiendo, pensando y lidiando con esos temas. Pero como dije, esto es algo que viene desde el principio, pero también podemos ir al principio para quizás desmantelar esto, si creemos lo que la palabra dice. Génesis, disculpe, capítulo 1, versículo 31, dice, Dios vio todo y dijo que era ¿qué? Bueno. Dios mismo dice que es bueno. Por eso nosotros creemos que la creación tiene valor. No solamente porque empíricamente lo decimos, sino Dios mismo ha dicho, esto tiene valor, yo creé algo bueno. Entonces tenemos quizás controversia que nos apunta a esta idea de que los que son verdaderos creyentes en base, quizás algo que nosotros no lidiamos mucho, pero van a afirmar que Cristo era un hombre también. 100% Dios, 100% hombre, pero era hombre, que nació, que sufrió, que comió, que murió, que resucitó. Ahora, quizás esa controversia no es la que nos toca a nosotros, pero saque esa e inserte cualquier otra, porque continuamente hay a veces cosas que se nos está diciendo y a veces bajo el lema de soy cristiano, estoy adhiriéndome a la palabra de Dios, pero necesito explicarle esto, o esto lo hemos entendido mal, o esto no lo interpretamos correctamente, ¿no? En nuestra iglesia agradecemos el hecho de que nosotros no descubrimos la Biblia. Tenemos siglos de personas antes de nosotros que han amado la palabra y han luchado por ella y han estudiado y nos han enseñado. ¿Han estado de acuerdo todos? No, pero tenemos un cuerpo que llamaríamos ortodoxia, en la cual nosotros decimos, ok, podemos leer los argumentos y entender que eso es correcto. Ahora, quizás una manera de verlo, porque quiero quizás mirar algunos de los elementos, porque le dije, ese no es la única controversia. ¿Cuáles son algunos otros casos que vemos? Juan capítulo 1, versículo 4, no primera Juan, sino Juan, el Evangelio, dice, entonces la palabra se hizo hombre, ¿qué? Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Afirma al final, 100% es el Hijo del Padre, viene del Padre. Pero ¿qué dice arriba? Dice, entonces la palabra se hizo hombre. Pero es interesante porque aquí es una nueva traducción, no es incorrecto, pero uno podría decir, pero hombre es como, ¿qué significa eso? Podría empezar a ver. ¿Alguien tiene una nueva traducción viviente por ahí o que es en el teléfono? ¿Tiene una nota? ¿En la palabra hombre dice algo? Sí, lo dice, pero es interesante. Incluso no lo tiene aquí porque normalmente quito a veces dejo una A, una B que está ahí porque son las notas, pero normalmente lo quito. Pero si usted lo mira en el hombre hay una nota. ¿Y qué dice?
En griego se hizo carne. En griego, en original, se hizo carne. Eric es el que conoce mejor el griego, pero hoy decidí sacar por lo menos para la palabra literalmente es carne. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Por lo menos según Juan mismo, él está diciendo que Jesús era hombre. Y no apunto a esto tanto porque creo que sea un problema entre nosotros, sino lo que apunto es la realidad de cómo nosotros, cuando leemos cosas, cuando oímos cosas, cuando alguien habla de algo, el ejercicio es ver si es cierto contra la Biblia, ¿no? Porque hay cosas que yo aprendo todavía, cosas que no me había caído la peseta, no había leído bien ese pasaje, no le había puesto atención. ¡Wow! Pero cuando hago eso, lo primero que tengo que hacer es, ok, me suena un poco raro, porque nunca le he puesto atención a ese detalle. ¿Cómo concuerda con el resto? Vamos un par de ejemplos más. Por cierto, ahí después de Cristo, ahí se me fue la nota, está ahí todavía. Pero Gálatas 1, 6 al 11 dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. El autor está hablando a un grupo en Galacia, en la iglesia, diciendo, hey, ustedes están siendo arrastrados por doctrinas falsas. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia. Ven lo que hablaba antes, la idea de que aparenta, es similar. No es completamente distinto, parece ser, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que, a propósito, distorsiona la verdad acerca de Cristo. Si alguien, y por cierto, si lo está, no mencioné esto, pero si están conectados siguiendo el hilo, eso es otra controversia, no estamos siguiendo con la misma, simplemente estoy mostrando uno de los elementos, algunas cosas que vemos donde hay estos problemas en la iglesia desde el principio. Si alguien, versículo 8, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Interesante cuando leo eso, me hace pensar en esas palabras que usa 1 Juan varias veces, desde el principio, cuando dice lo que conocieron desde el principio, lo que oyeron desde el principio, o sea, las bases, la verdad que se compartió. Y ahora viene algo nuevo. ¿Por qué me están cambiando la doctrina? Repito, lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Por cierto, él se pone en ese grupo. Dice, si aunque nosotros hiciéramos eso. Versículo 10 y 11 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la carne o a la gente, no sería un siervo de Cristo. Por cierto, recuerden este concepto en este mensaje, porque la realidad es que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice muchas veces nos pone en conflicto con lo que la gente quiere oír. Y él va a mencionar eso. Entonces, está apuntando, hey, no estoy haciendo esto porque sea popular, o porque me vaya a hacer rico, o porque la gente me vaya a amar, o me vaya a adular, no. Estoy diciendo esto porque soy un siervo de Cristo, no tengo otra, no me queda otra. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano, y ese es otro pensamiento importante para esto. Es que muchas veces las cosas que alguien me habla o me cuenta, aun cuando difieren quizás de lo que la Biblia me enseña, tiene sentido. Oye, ese argumento es bueno. No lo había pensado así. Me suena, me gusta, tiene sentido. Se alinea quizás a la manera en la que nosotros pensamos culturalmente. Pero dice, no se basa simplemente en el razonamiento humano. Y antes de pasar a otro pasaje, quiero mencionar, eso no está descartando que usamos la razón. No está quitando eso porque nosotros entenderíamos
que hay muchas de las cosas que nosotros percibimos. Ustedes quizás, está bien si se distraen y ven para allá y ven a mí, porque a veces yo miro para allá y veo lo verde, veo las plantas y estoy procesando información. Estoy viendo la creación de Dios, la naturaleza. El otro día estaba en el jardín, no sabía que tienen aquí un jardín más grande aquí atrás, de una huerta, y me la presentaron y estábamos viéndola y estaba aprendí cosas. ¿Me lo enseñó la Biblia? No, lo aprendí a través de que alguien me enseñó sobre la naturaleza. Ahora, nosotros afirmaríamos que aquí que toda verdad es verdad de Dios. Si es verdad, es que porque Dios ha estado involucrado. Él creó los sistemas, Él creó las leyes, nosotros descubrimos cosas que Él ha creado. Pero hay ciertas cosas que no puedo simplemente salir, ver al monte, ver al árbol, ver al río y aprender. Las cosas que puedo aprender observando la naturaleza, le llamamos revelación natural. Aprendemos mucho a través de la revelación natural. Pero hay algunas cosas que solamente aprendemos a través de la Biblia. Hablaríamos de eso a veces como revelación especial, específica. Hay ciertas cosas que mi intelecto, mi mente, mi corazón no me va a poder revelar. Necesito entender porque Dios lo ha compartido en su palabra. Claro que el eje, y estoy trabajando en un ensayo sobre esto, el eje de todo esto es la autoridad de la Biblia, ¿no? Es si yo entiendo que la Biblia tiene autoridad o no, porque eso va a definir si yo pongo peso sobre algo que la Biblia dice o no. Continúa diciendo Gálatas, capítulo 2, 4 y 5, dice, incluso esta cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que él está continuando ese pensamiento, hablando de esto y la razón, que se habían infiltrado entre nosotros. Él no deja cuestión, Pablo no deja cuestión aquí de que fue algo que hicieron. Una infiltración no pasa por accidente, ellos están haciéndolo adrede. Entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que teníamos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los regímenes judíos. Aquí él está desarrollando el problema. ¿Cuál es la controversia aquí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la enseñanza que no es correcta o que no se alinea con la Biblia? Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Aquí otra vez tenemos un choque. Tenemos un grupo de personas que han identificado que en el evangelio hay unas libertades y hay restricciones que han sido removidas que antes sí existían. Que antes, ante la antigua ley, eran algo que regían, pero que ya no son. Ustedes ya casi saben dónde voy yo. Gracias, Pedro, por haber recibido esa revelación del Señor, porque a mí me encanta que el bacon, ¿no? La tocineta. Y gracias al Señor que no debo comer mucho, pero me gusta. Es un ejemplo tonto de muchas cosas que han cambiado, ¿no? Que no son iguales. No estamos bajo el régimen de sacrificios. Somos una nación de sacerdotes. Podemos interceder, podemos estar con el Señor, podemos orar por otros también. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote al que vamos personalmente. Eso ha cambiado, pero hay un grupo de personas que están diciendo, sí. Cuando hace tiempo prediqué Gálatas, hablé acerca de Cristo, ni más ni menos. Ese era el mensaje. Y había gente que quería ponerle unos máses. Sí, claro, Jesús, sí. Jesús es el Mesías, claro. Murió en la cruz, absolutamente. Resucitó, claro que sí. Es necesario. Pero no olviden que hay que hacer también esto y esto. ¿No? Y eso sigue pasando hoy. Seguimos teniendo tradiciones y pensamientos donde decimos, claro que sí. Claro que Cristo y la fe y la gracia, pero también haga esto y lo otro. Entonces, Pablo está advirtiendo aquí de que no debemos de aceptar que otras personas vengan y digan, hey, no importa lo que le dijeron antes, cuando llegaron a compartir la buena noticia, se dejaron fuera un par de cosas. Tienen que agregar estas tradiciones o agregar estos rituales. Más bien, sin entrar en mucho detalle, sabemos que Pablo vuelve a Jerusalén, tiene una conversación para asegurarse de que todo está en orden, de que no ha habido un malentendido, que para mí es bello esa comunicación de entender, ok, él sabe lo que ha entendido del Señor, pero también quiere saber que hay consenso, que no está loco. Y la iglesia dice no.
No vamos a aplicar esas leyes judías. Nosotros somos judíos, sí. Vamos a seguirlas porque somos judíos, pero eso no nos hace cristianos. ¿Está bien? Entonces, aquí es otro ejemplo de algo. Colosenses habla también sobre similar en la esclavitud o rituales. Ustedes están muertos a causa de sus pecados. Estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. El apóstol aquí está hablando sobre el hecho de nuestra culpa que nosotros tenemos, la manera en la que estamos muertos en nuestros pecados, la manera en la cual nosotros tenemos una culpa por la cual somos deudores. Y que Cristo es el que anula ese acta a través del sacrificio en el cual Él puede imputar esa justicia sobre nosotros, ¿no? De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie, acaba de decir, hey, hay victoria, hay libertad, hay salvación en el Evangelio a través de Cristo. Por tanto, no permitan que nadie les condene por lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luz, la luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Pablo está hablando del mismo problema. Personas que quieren imponer reglas, que quieren tener un control que no es algo que la palabra está pidiendo. Y él dice, no está diciendo que esas cosas eran malas, más bien está diciendo, los jueves estamos viendo un panorama del Antiguo Testamento y vemos muchas cosas que Dios instituyó que estaban apuntando a lo que Cristo está completando. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa les ha llenado de arrogancia. Aquí vemos otros elementos, quizás una versión de estoicismo religioso en el cual yo voy a abnegarme, voy a abstenerme. Él dice, eso no es la salvación, eso no es lo que Dios le está pidiendo. Ceremonias o rituales a ángeles o con ángeles, dependiendo de la traducción. Cosas adicionales. Versículo 19 dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Ven cómo Cristo es el centro? Es el eje central, es la parte necesaria. Y de ahí, y nosotros creemos que Él es la suficiencia también. No hay nada que yo pueda hacer en mi vida. Yo no puedo hacer una obra, no puedo hacer una serie de obras. Mi salvación se rodea alrededor de Él. Tiene un par de versículos más. Ustedes han muerto con Cristo. Somos partícipes. Y Él los ha resucitado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Él está diciendo, tienen vida a través de Cristo, tienen libertad a través de Cristo. ¿Por qué están volviendo a un sistema que no es lo que Dios está pidiendo de ellos? Versículo 22 dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas. ¿Recuerdan ese pensamiento que dijimos? No son razonamientos humanos, pero hay razonamientos humanos. ¿Y qué hacemos con ellos? Esas reglas son simplemente enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero una persona no les ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. En como está diciendo, personas están vendiéndoles una tradición que pueden seguir, la cual ustedes van a estar haciendo de su parte.
El autor aquí, si ha leído a Pablo, sabe que él es claro sobre la santidad, sobre cómo luchamos en contra del pecado, cómo nos cedemos al Espíritu. No está diciendo que aquí hacemos lo que nos da la gana. Pero lo que sí está diciendo que esto no nos está llevando a la salvación y que vencer esos malos deseos no va a venir de que yo todas las mañanas haga 200 lagartijas. Yo no puedo fortalecerme hasta el punto que yo puedo hacerlo, sino voy a tener que estar en esa relación con Dios. Voy a tener que estar trabajando con Él en esa disciplina espiritual. Un par de pensamientos adicionales aquí antes de terminar el pasaje de hoy. Una de las cosas que las controversias y las enseñanzas falsas era eso, la idea del antinormanismo. En 1 Corintios capítulo 5 podríamos ver, hay libertad en Cristo, entonces ya no hay ley. Creo que escribí algo raro ahí, ya no hay ley. Bueno, ya no hay ley, ¿no? Puedo hacer lo que me dé la gana. Si se conocen la iglesia de Corinto, había unos problemas serios. Y no estaban como tampoco secretos, estaban viviendo como, está bien. Entonces, esa idea del antinomianismo, es decir, voy a echar fuera la ley, ya no existe, ya no hay reglas, hago lo que me da la gana porque soy cristiano. No, la Biblia no enseña eso tampoco, ¿no? Pero había personas que proponían eso, el otro extremo, unos diciendo, hagan todas esas cosas y otros diciendo, hagan lo que le dé la gana. El sectarianismo. No sé si está escrito bien, a Word no le gustó, pero bueno, así lo dejé. En 1 Corintios capítulo 3 vemos esa idea de, bueno, algunos dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, como grupos, yo soy de este, yo soy del otro, y de que vamos a elegir. No, eso no habla de la unidad que estamos oyendo en 1 Juan, del amor entre los hermanos. Cantidad de diferentes pensamientos que pueden elaborarse para agregar, para restar. 1 Timoteo capítulo 6, en versículo 3 dice, pues puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. ¿Se acuerdan lo que dije del sectarianismo? Versículo 5 dice, individuos como esos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Clave. Esa declaración es clave. Le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Y voy a decir que si no lo estamos captando, esa sumisión no es verdadera. Eso es una sumisión percibida, ¿no? Me planto aquí, hago mi cosa, me presento como un buen hombre de Dios, soy un pastor, hago estas cosas, pero mi corazón no está de rodillas ante el Señor. Yo no estoy diciendo, Señor, tú eres el Señor. O sea, digo esa palabra, pero no significa lo que significa Señor, Señor. No, ¿qué es Señor? Señor es maestro, es dueño, es el jefe, es el que reina. Volviendo a nuestro pasaje. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, qué buen pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Aquí está la esperanza que tenemos. Pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El Espíritu Santo que es dado a los creyentes es un instrumento poderoso de Dios viviendo entre nosotros, el cual nos habilita el poder escuchar esas palabras y entender, luchar con la falsedad, que la palabra sea iluminada, que nos guíe. Pero a la inversa, dice esas personas, versículo 5, esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista
del mundo y el mundo les presta atención. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Gálatas donde dijo, hey, yo no digo estas cosas porque sea popular, no digo estas cosas para que la gente le guste, estoy diciendo esto porque soy un siervo de Cristo? A la inversa, aquí volvemos a este pensamiento. Algunas personas están enseñando esto porque es lo fácil, es lo aceptable, es lo que va a ser recibido bien. Es popular. Pero esas personas pertenecen a ese mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y sabemos que va siempre a haber una enemistad entre la verdad de Dios y lo que el mundo enseña. El mundo les presta atención. Podemos quizás ver el lado no tan positivo de eso, que significa que cuando nosotros afirmamos lo que creemos, el mundo muchas veces no nos va a prestar atención. Aquí está ese versículo a que me refería en conexión. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Creo que eso va de la mano de lo que Juan está diciendo aquí. Cómo nosotros vamos a vivir, o estamos en un lado o estamos en el otro, y va a tener un efecto donde estamos. Versículo 6 para acabar dice, en cambio nosotros pertenecemos a Dios. Ellos pertenecen al mundo, pero en cambio nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención, conocen, hay un vínculo. Hay una hermandad, hay una conexión a través del Espíritu. Yo creo que nos conecta y podemos saber profundamente que esta es la verdad. Dice, como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. ¿Ellos conocen a Dios? ¿Son conocidos por Dios? Eso va a diferenciar. ¿Ellos creen la verdad o rechazan la verdad? Eso va a definir. Por una razón, eso me hizo pensar en Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz. Jesús dice estas palabras. Yo las conozco y ellas me siguen. Una clara marca de esa conexión que tenemos con el Señor. Entonces les dejo con estos pensamientos nada más. Desde el principio ha habido voces que cuestionan la verdad de Dios. Hablé de eso desde Génesis. Tenemos una serpiente cuestionando la bondad y la veracidad de la palabra de Dios. Y causa una separación. Pero solo en Él, solamente en Cristo, solamente en Dios, hay una verdad en la que hay vida. Ahí es donde vamos. Es Pedro que diría, solamente tú tienes las palabras de vida. Recuerdo hace años, Lisa, una amiga nuestra, hizo esa declaración en un estudio. Y para mí fue un momento pivotal. Cuando dijo, porque había como un entendimiento, ¿no? Solamente en ti. Estábamos estudiando Juan y oí las palabras de alguien decir, no, es verdad, es que solamente en Cristo están las palabras de vida. Ahí es donde tengo la esperanza. Ahí es donde nosotros vamos a poner nuestra esperanza. Entonces les dejo con este versículo y vamos a orar. Juan capítulo 17, versículo 7. Jesús está orando al Padre y dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Ojalá nosotros podamos conocer la verdad, porque es la que nos santifica. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, por el gozo, la habilidad, el privilegio de poder leerla, escucharla, Señor, aprender de ella, ser instruidos, Señor, porque te has revelado, porque has decidido comunicarte con tu creación, Señor, y contar tu historia. Dios, y te pido que trabaje, Señor, en nuestros corazones al escuchar esto, Dios. Dios, que haya Señor, un rasgo claro, Señor, entre Señor, los que
hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, y tenemos tu espíritu de poder identificar cuando esas voces vienen que están en contra de ti, Señor, que tienen no el espíritu de Cristo, sino el espíritu de anticristo, Señor, que están opuestos. Dios, y a veces Señor, es fácil cuando es alguien que no se identifica como un creyente, que simplemente abiertamente está atacando el evangelio, eso es fácil, pero es más difícil cuando es alguien que dice que es uno de mis hermanos y después enseña algo que va en contra de tu palabra. Entonces, ayúdanos a entender eso, ayúdanos a lidiar con esta realidad, Señor, a ser fieles. Que tu espíritu trabaje en nosotros, haciendo la obra que solamente tu espíritu puede hacer. Dios, y que tengamos un deseo, Señor, de levantarnos en la mañana y servirte, ser santos, seguir tus ordenanzas, Señor, porque tú tienes deseos para nosotros. Nos has mostrado el camino de la verdad, Dios, que caminemos con gozo en él. Y que cuando tropezcamos, Señor, te busquemos en arrepentimiento, pidiendo perdón, Señor, para restaurar esa relación y continuar nuestro camino. Y Dios, si te pido, si hay alguien que está escuchando este mensaje hoy, que se da cuenta cuando oye estas palabras de que ellos no han pasado de muerte a vida, de que hay esa oposición, porque es lo único que puede haber, porque no están unidos a ti, Señor, que ellos cedan a tu invitación, Señor, que ellos puedan venir a ti, llamarte Señor verdaderamente. Que hoy sea el día. Que hoy sea el día en el que la verdad entra en su corazón. Y de hoy para siempre conozcan lo que es caminar en la verdad. Dios, hace esa obra. Te pedimos, Señor, que trabajes en nosotros. Te pido por esas cosas en nombre de Jesús. Amén.